escritura. Entre los años 3500 y los 3000 apareció la escritura. Apareció en Mesopotamia, por la necesidad que tenía la gente en comunicarse con otras personas y expresar las ideas que tenían. Las 5 primeras culturas que se registran en la escritura fueron Mesopotamia hace 3500 años, en Egipto hace 4500 años, el Valle del Río Indo hace 4000 años y en Asia hace 3000 años. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china, construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el XVI para protegerse de los ataques de Mongolia y Manchuria. Mide 21.000 kilómetros de largo, de 6 a 7 metros de altura y de 4 a 5 metros de ancho. Está construida con los materiales disponibles de dicha región. Había puertas bien protegidas y torres de vigilancia. Aproximadamente 10 millones de personas murieron durante la construcción. En 2007 fue elegida como una de las ganadoras de la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Botella de vidrio. La botella de vidrio fue creada en el año 1872 por Hiram Cott. Este lo hizo fundiendo arena, con lo cual para que se hiciera una masa para luego poder moldearla de diversas formas, por ejemplo, alargadas como un vaso de tubo o redondeadas como una copa. Y bueno, también se pueden decolorar. Eso se suele hacer para vidrieras o jarrones de decoración. Soy Vero y a mí me ha tocado la invención de las cartas. No se sabe exactamente ni quién, ni cuándo, ni dónde se inventaron. Todo apunta a que fue en China en el siglo X. En España apunta que su invención fue en el siglo XIV. Hay muchas personas que dicen que su invención fue en China, mientras que otras dicen que es un invento indio. Hay muchas teorías de cómo entraron a Europa las cartas. Una de ellas es por Oriente, que las metieron los árabes a través de los pueblos cristianos de España, que sus palos eran monedas, copas, cimitarras y bastones, que después evolucionarían a copas, bastos, espadas y oros. Hay otra teoría que dice que fue Marco Polo que trajo el concepto naipe o cartas de juego a Venecia y de allí se extendió a toda Italia a principios del siglo XIV. Hay una leyenda china que dice que las inventaron las mujeres de los harenes para su diversión. Existen muchos tipos de barajas. Las más famosas son los naipes, la española y el tarot, que no solo sirve para jugar, sino también como arte adivinatorio. Hola, yo soy el emperador chino y creé el primer cepillo de dientes en 1400. Usé hueso y bambú y celdas de pelo de cerdo para crearlo. Yo soy William Addis y yo creé el primer cepillo comercializable en 1780. Les voy a dar un dato curioso. En el antiguo Egipto, para cepillarse los dientes lo que usaban era varas de madera, las mordían y se las restregaban contra los dientes.
Durante muchos años, la gente creyó que la Tierra era el centro del universo y que los planetas, el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Astrónomos como Copérnico y Galileo sugirieron que el Sol era el centro del sistema solar, lo cual ofrecía una mejor manera de entender el movimiento de estos objetos del cielo. Pero las personas no estaban listas para aceptar que la Tierra no era el centro del universo. Jonas Kepler estudió los planetas y el trabajo de su profesor Tycho Brahe y aprobó que la teoría podía explicar los movimientos de los planetas. Su trabajo revolucionó la astronomía. De sus observaciones, Kepler formuló 3 leyes ópticas planetarias que describen cómo los planetas giran alrededor del Sol. Kepler derivó estas leyes, pero no comprendió por qué los planetas se ven forzados a girar de esta manera. No había descubierto la gravedad, hasta que Isaac Newton, quien en ese entonces podía demostrar que las leyes de Kepler son simplemente consecuencia de la fuerza de la gravedad entre el Sol y la Tierra. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! El microscopio fue inventado en 1950 por Zacharias Janssen. En 1665 aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea. En esta él ve a través del microscopio los capilares sanguíneos. Y Robert Hooke publica su obra llamada Micrografía. En 1665, Robert Hooke, con un lente delgado y un corte de corcho, notó que el material era poroso y contenía cavidades poco profundas a modo de celditas. A estas las llamó células. Era la primera observación de células muertas. Unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Era la primera observación de tejidos vivos. A mediados del siglo XVII, el neerlandés Anton van Leeuwenhoek observó con un microscopio de fabricación simple protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. El microscopista Leeuwenhoek, sin ninguna preparación científica, puede considerarse el fundador de la bacteriología. Tallaba él mismo sus lupas sobre pequeñas esferas de cristal, cuyos diámetros no alcanzaban el milímetro. Su campo de visión era mínimo. Con estas pequeñas distancias focales alcanzaba los 275 aumentos. Observó los glóbulos de la sangre, las bacterias, los protozoos, examinó por primera vez los glóbulos rojos, descubrió el semen que contiene espermatozoides. Existen varios tipos de microscopios, de luz ultravioleta, compuesto, simple y virtual. Este es el primer microscopio. Aquí se colocaba la muestra y por aquí se observaba. Esto es para acercar o alejar la muestra. Este es el microscopio actual. Por aquí se observa. Estas son las lupas objetivos. Aquí se colocan las muestras y aquí se ilumina la muestra. Histórico. El primer invento del termómetro se inventó en el año 1592 por Galileo Galilei. Consistía en un tubo de vidrio con una esfera de vidrio hueca en su extremo superior en el que se introducía el líquido, que al calentarse subía por el tubo. Al principio el material utilizado fue agua. Hoy voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Antes de la Revolución Francesa, la gente no tenía los mismos derechos. La sociedad se dividía en estamentos: clero, nobleza, burguesía, comerciantes y campesinos. El clero y la nobleza no pagaban impuestos y tenían poder. Representaban un 3% de la sociedad. La burguesía, comerciantes y campesinos pagaban impuestos, no tenían ni derechos ni poder, representaban un 97% de la sociedad. La gente cansada de tanta injusticia fueron a quejarse al Palacio de Versalles. Después de la Revolución Francesa
se reunieron en la asamblea para aprobar los derechos de las personas. Y el 26 de agosto de 1789 se aprobó. Fue publicado en Francia. Consta de 17 artículos que defienden los principios de libertad, igualdad y respeto a la propiedad. Todos somos iguales con los mismos derechos y libertades. Hola, ¿cómo estáis? Lo que me tocó en mi carta fue 20.000 leguas de viaje submarino, que es un libro, una novela escrita por Julio Verne, publicada el 20 de mayo de 1869, si no me equivoco. Es narrada por el profesor francés Pierre Honorat, que, bueno, no voy a dar spoilers. En fin, la historia empieza con una expedición en un buque de guerra, el Abraham Lincoln, dirigido por el almirante Farragut, que está intentando dar caza a un extraño cetáceo con un largo y filoso cuerno en su hocico, ¿no? O sea, un narval. Entonces, el profesor Honorat y su compañero Conseil son tirados por la borda debido a la embestida del narval. Entonces, son rescatados por el arponero Ned Land, que también había caído al agua. Entonces, logran nadar hacia un lugar seguro, pero después descubren que no es un lugar seguro, o sea, no es una isla, es un submarino a flote al cuyo interior acceden por una compuerta, llevados por 8 enmascarados. Dentro conocen al capitán Nemo, un hombre desgraciado y brillante con grandes aptitudes científicas y artísticas. Él les enseña toda la nave y después les dicen que al haber sabido de su existencia no pueden volver a la superficie. Se narran diferentes acontecimientos dentro de la nave Nautilus. Entonces, se hablan del mar Mediterráneo, la Atlántida y varios secretos son descubiertos. Después se narran distintos acontecimientos también dentro de la vida del Nautilus, en el desarrollo de los cuales el Nautilus es perseguido y atacado por buques de guerra. Entonces, el capitán Nemo, dentro de una fuerte depresión, se aísla de sus invitados, por así decirlo, y entonces los prisioneros, o sea, el profesor Honorat, su compañero Conseil y el arponero Ned Land deciden escapar de una vez por todas, pero el escape coincide con grandes momentos de mucha agitación en el Nautilus y en las que se oye oír a los tripulantes decir en las que se oye a los tripulantes decir la palabra Maelstrom, que si no me equivoco era un tornado. Entonces, después, debido a esta agitación, escapan, pero de una manera muy forzada y se desmayan en el intento. Pero después son encontrados en las playas de Noruega y son rescatados. Y bueno, eso sería el final. Me he equivocado unas veces, pero es la verdad. En fin, eso fue todo. Espero que estéis muy bien en esta cuarentena. Adiós. El inventor inglés Alexander Graham Bell patentó el teléfono. El invento permitía mandar y recibir sonidos en tiempo real. Sin embargo, el aparato había sido inventado por el italiano Antonio Meucci, que ya usaba un teléfono para comunicarse con el segundo piso de su casa. Como Antonio era pobre, no pudo patentar el invento y lo hizo Alexander, que era rico, y así se le atribuyó
el invento hasta que en el año 2002 se reconoce a Antonio Meucci como su invento. Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar mi trabajo sobre la bombilla. La bombilla o luz incandescente fue creada por dos genios, el inglés Joseph W. Swan y el americano Thomas Alva Edison. La primera bombilla eléctrica vio la luz el 21 de octubre de 1879. Se conectó un filamento de carbono a los dos polos opuestos de una pila, generando luz en un cuerpo de cristal. Actualmente existen dos tipos de luz o bombilla. La bombilla de bajo consumo, que dura unas 6.000 horas, y la bombilla LED, que dura unas 50.000 horas. Gracias por escucharme. Adiós. El Cummins Drive Building fue un edificio construido en 1885 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y fue derribado en 1931. Fue obra de William LeBron Jennings. Hola, me llamo Joan David y hoy tengo que exponer sobre el Titanic. Los dos personajes principales eran Jack y Rose. Jack era un joven ladrón y Rose tenía 17 años de edad, que viajaba en primera clase del RMS Titanic. El Titanic se dividía en tres clases: la primera clase, la segunda clase y la tercera clase. En la primera clase se encontraban las personas que tenían mucho más dinero y iba bajando dependiendo del dinero que tenían. Y para separar las clases utilizaban rejas con candados. O sea que si estaban en la tercera clase no podían pasar de ninguna manera a la segunda ni a la primera. Y un pasaje costaba 7.278 €. La ruta del Titanic fue desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York. Con el hundimiento del Titanic salvaron primero a los niños y a las mujeres. Jack y Rose se quedaron en el barco y cuando el barco se hundió, Jack murió de hipotermia y a Rose la rescataron y la llevaron para Nueva York. En Nueva York pasaron años y murió en el 1996 de 101 años, allí mismo. Hola a todos, hoy os voy a hablar del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. La Alemania nazi invadió Polonia. El general Adolf Hitler mandó invadir Polonia por el este. Los nazis se justificaron diciendo que Reino Unido, Francia y Polonia planeaban invadir Alemania. Esto era falso. El general acabó de invadir Polonia cuando se rindieron los últimos polacos, el 6 de octubre de ese mismo año. La invasión, los alemanes llamaron a la invasión el caso Blanco. Cuando Polonia fue invadida, sus aliados, Reino Unido y Francia, declararon la guerra a Alemania. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años y algunos días, murieron miles de personas y finalmente la ganaron los países aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial lucharon dos bandos, los países aliados y los países de eje. Los países de eje fueron Japón, Italia y Alemania principalmente, además de Rumanía, Bulgaria, Austria, Hungría, Finlandia y Tailandia. Y los países aliados fueron los Estados Unidos, China,
la Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Los países aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial y los alemanes la perdieron por falta de logística y por no pensar bien las cosas. Entonces, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión a Polonia. Hola, hoy voy a hablar sobre el primer hombre que fue al espacio. Él se llama Yuri Gagarin. Fue el primer cosmonauta y piloto de la Fuerza Aérea en la Tierra. Nació el 9 de marzo de 1934 en un pueblo llamado Klushino, situado en el oeste de Rusia. Falleció el 27 de marzo. Él fue al espacio porque se estaba preparando el primer vuelo de la nueva nave Soyuz en 1967. Hoy os voy a enseñar la historia de las videoconsolas. En 1972, en Estados Unidos, salió la primera videoconsola, la Magnavox Odyssey. La Magnavox Odyssey tenía dos mandos con ruletas para jugar al juego más conocido, el Pong. El Pong lo que trataba era de mover con una ruleta del mando una barra que tenéis aquí o aquí para dar a una pelota que había en medio, que iba para cualquier lado, y cuando pasara la línea del contrincante, del rival, haríais un punto. La segunda generación tenía dos videoconsolas. La Atari 2600, que se hizo en Estados Unidos en 1977, y la Sega SG-1000, que salió en Japón en 1981. Así termina la segunda generación. La tercera generación estaba compuesta de dos videoconsolas. La NES, también conocida como Nintendo Entertainment System, que salió en Japón en 1983, y la Sega Master System, que salió en Japón en 1985. En la cuarta generación tenemos a la Sega Mega Drive, que salió en Japón en 1988, y a la Super Nintendo, que salió en Japón en 1990. En la quinta generación salió la Sega Saturn, que salió en Japón en 1994, la PlayStation, que salió en 1994 en Japón, y la Nintendo 64, que salió en Japón en 1996. En la sexta generación salió la Sega Dreamcast en 1998 en Japón, la PlayStation 2 en Japón en el 2000 y la Xbox en Estados Unidos en el 2001. En la séptima generación salió la Xbox 360 en Estados Unidos en 2005, la PlayStation 3, que salió en Japón en 2006, y la Wii, que salió en Estados Unidos en 2006. Esto es todo de las videoconsolas que ya hemos visto, pero todavía quedan muchas por venir.
Hola, me llamo Jorge y os voy a hablar sobre la Guerra de las Galaxias. Es una franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970 y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company. Se convirtió en un fenómeno de la cultura popular y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. Tal éxito hizo que Lucas financiara 2 secuelas más que completaron la denominada trilogía original a partir de 2012. El accidente de la central nuclear de Chernobyl fue uno de los mayores accidentes nucleares del mundo. Esa central nuclear se encuentra en Ucrania. Está a 18 kilómetros noroeste de Chernobyl, a 16 de la frontera con Bielorrusia y Ucrania. Y está a 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. Ese accidente fue cometido el 26 de abril de 1986, si no me equivoco. Las causas no eran conocidas. Se evacuaron a 135.000 personas de un área de 155.000 kilómetros cuadrados. Murieron 31 personas en el momento, por desgracia, y después del accidente, en un área de 4 kilómetros, en un bosque, los tallos de las plantas y los troncos de los árboles se volvieron marrón dorado y murieron. A esa parte del bosque se le llamó bosque dorado. Bosque rojo, perdón. Bueno, eso es todo y espero que os guste. Hola, hoy os voy a hablar de una persona importante en el mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bezo, Sudáfrica, y falleció el 5 de diciembre de 2013 en Houston State, Johannesburgo, Sudáfrica. ¿Quién es Nelson Mandela y por qué es importante? Mandela fue un abogado y político nacido en Sudáfrica, quien estuvo preso durante 27 años por su oposición a la política de segregación racial. Tras su liberación en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz y en 1994 fue presidente electo democráticamente de su país. ¿Cuál fue su mayor logro? El gran logro de Nelson Mandela fue unificar Sudáfrica y luchar por la reconciliación entre los negros y la minoría blanca en la que era posterior al apartheid, que es un sistema de segregación racial. ¿Por qué luchaba Nelson Mandela? Nelson Mandela luchó por la igualdad y el respeto de los derechos de los negros en Sudáfrica, su país natal. Y ya aquí es un breve resumen de Nelson Mandela. Una pequeña historia de Facebook. En 2003, Mark Zuckerberg estudiaba en Harvard y creó un sitio web llamado facemask.com, con fotografías y nombres de todos sus compañeros. Fue suspendido de clases por sus directores por haber violado la política de privacidad y de propiedad intelectual de la universidad. Fue la creación del primer directorio virtual. En 2004 conoce a 2 hermanos y le propone crear un directorio en línea. Aceptó los 2 proyectos y tuvo problemas legales. El 4 de febrero de 2004 crea thefacebook.com como red social, en la que no solo estudiantes, sino todo el mundo podía compartir sus gustos entre amigos y familiares. Sean Parker le propone que
modifique el nombre y le cambie a Facebook, y en 2007 llegó a tener 19 millones de usuarios. También en 2007 vende acciones a Microsoft y Facebook se convierte en un modelo de negocios. En 2008 Facebook se convierte en plataforma políglota, traducido al alemán, español y francés. Ahora Facebook tiene más de 1.350 millones de usuarios y 120 países. Las características que tiene Facebook son: es interactivo, tiene mensajería, tiene publicaciones y puedes expresar opciones. Es una plataforma transmedia y es medible para estadísticas. Luego tiene ventajas y desventajas. Las desventajas son las siguientes. O los peligros de Facebook. Pueden crearse perfiles falsos de personas con propósitos delictivos. Hay suplantación de identidades y puede que un hacker te robe tu perfil. Otra desventaja es que no tiene comunicación cara a cara. Las ventajas de Facebook son la mejor. Estás conectado con tus amigos y familiares. Te entretienes en tu tiempo libre y es un buen intercambio de información. Es gratuito. Tiene muchos formatos de publicaciones y siempre puedes decidir quién vas a ver. En Facebook se puede crear una cuenta con tus datos e información personal. Haces amigos a distancia, puedes crear grupos en línea y puedes crear un álbum de fotos. Lo último de Facebook es Facebook Business, que es la salida de muchos negocios. Como dato curioso, Facebook está prohibido en varios países. China solo se puede conectar en Shanghái. Irán, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y Emiratos Árabes. Mark Zuckerberg tiene secretos para el éxito de Facebook. Seguir tu misión, creer en tu proyecto, aceptar los errores, conquistar a los usuarios constantemente, tomar riesgos y nunca conformarse. Por eso ahora mismo es una de las redes sociales más famosas. Fin.